En las tierras altas de Jalisco, donde el sol castiga el suelo y el aire huele a agave cocido y a tierra roja, existen lugares que el tiempo ha decidido olvidar, no por un simple descuido de la memoria, sino por un pacto tácito, un acuerdo silencioso para dejar que ciertas historias se pudran bajo el peso de sus propios secretos. La Hacienda La Promesa es uno de esos lugares. Sus muros, que alguna vez representaron el pináculo de la ambición y el progreso, ahora se desmoronan como huesos viejos, devorados lentamente por una vegetación tenaz que reclama lo que siempre fue suyo. La arquitectura europea, un capricho de su fundador en medio del paisaje mexicano, parece ahora una grotesca cicatriz en la tierra, un recordatorio de una opulencia que nació de un suelo que no le pertenecía. El silencio aquí no es pacífico, es denso, pesado, cargado con el polvo de más de un siglo de abandono. Cada ráfaga de viento que se cuela por las ventanas rotas, no trae consigo el alivio del frescor, sino un susurro que parece arrastrar consigo el eco de lamentos olvidados, una melancolía tan palpable, que se adhiere a la piel como el rocío frío de la madrugada. Es un lugar donde el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, simplemente espera, agazapado en las sombras de la destilería oxidada, y en la oscuridad impenetrable del pozo sellado en la parcela más lejana. La gente de los pueblos cercanos, hombres y mujeres, cuyas familias han trabajado esta tierra por generaciones, conocen las historias. No las leyeron en libros de historia ni las aprendieron en la escuela, sino que las absorbieron con la leche materna, en cuentos susurrados por abuelas junto al fuego. Hablan de las almas perdidas del agave, los espíritus de cientos de jornaleros que llegaron a La Promesa buscando trabajo y encontraron un destino sin nombre ni tumba. La leyenda cuenta que, en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el norte, se pueden escuchar sus voces entre los campos de agave, un coro de susurros que no buscan venganza, sino simplemente ser recordados. Dicen que la tierra misma está envenenada por la tristeza, que el tequila que alguna vez fue el orgullo de la región, llevaba en su destilado el sudor y la sangre de hombres cuyos nombres fueron borrados de la existencia. Para los lugareños, la hacienda no es una ruina pintoresca, es un mausoleo a cielo abierto, un monumento a una crueldad tan sistemática y silenciosa, que se convirtió en folclore, en una advertencia macabra sobre el verdadero precio del progreso, y la ambición desmedida que un hombre, don Eladio Bernardi, impuso sobre aquella tierra prometida. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Es a este lugar cargado de leyendas y silencios, a donde llega Mateo Bernardi, el último descendiente directo de aquel linaje. Mateo no es un cazador de fantasmas, sino un historiador, un documentalista armado con una cámara y una convicción académica. Creció escuchando una versión muy diferente de la historia, una narrativa de grandeza pulida por el tiempo y el orgullo familiar. Para él, don Eladio Bernardi no era un tirano, sino un visionario, un pionero que domó una tierra salvaje y construyó un imperio de la nada. Su proyecto es un acto de restauración, un intento de limpiar el nombre de su familia de las supersticiones que él considera simples cuentos de campesinos. En su mente, las almas perdidas del agave son una metáfora, una romantización de las dificultades de la vida en el siglo XIX, no una acusación literal. Camina por los terrenos de la hacienda con una mezcla de reverencia y escepticismo, viendo en cada muro derruido no la evidencia de una maldición, sino la huella de una grandeza que merece ser recordada y celebrada. Su motivación es pura, casi ingenua. Quiere que el mundo vea a su tatarabuelo como él lo ve, un titán de la industria, y no como el monstruo que habita en las pesadillas de los lugareños. Su investigación comienza en el corazón de la bestia, el despacho personal de don Eladio. Una habitación que ha permanecido casi intacta, protegida de los peores estragos del tiempo por gruesos muros de adobe, y una puerta de roble macizo. El aire en el interior es sofocante, una cápsula de tiempo con olor a cuero reseco, papel mohoso, y el fantasma de humo de tabaco añejo. Un enorme escritorio de caoba domina el espacio, su superficie cubierta por una gruesa capa de polvo que parece conservar las huellas de las últimas manos que lo tocaron. Retratos al óleo de don Eladio y su esposa cuelgan en las paredes,
Sus miradas severas y sin emociones parecen juzgar la intrusión de su descendiente. Mateo se mueve con cuidado, su mente de historiador catalogando cada objeto, cada libro, buscando diarios, cartas, cualquier documento que pueda arrojar luz sobre las operaciones de la hacienda y confirmar su tesis. Siente el peso de la historia a su alrededor, una presencia casi física, pero la interpreta como la fuerza y la determinación de su antepasado, una energía que él espera canalizar para su documental, sin sospechar que esa misma energía es la que ha mantenido a la gente alejada durante décadas. Es durante esta búsqueda metódica casi ritual, que ocurre el descubrimiento. Detrás de una imponente librería llena de tomos de ingeniería y agricultura europea, Mateo nota una irregularidad. Mientras pasa sus dedos por el detallado trabajo en madera, siente que una sección cede ligeramente bajo la presión. No es un accidente, es un mecanismo. La curiosidad académica se transforma en una oleada de adrenalina. Con un esfuerzo calculado presiona el panel correcto y un clic sordo resuena en el silencio de la habitación. Una sección de la estantería se desliza hacia adentro, revelando un compartimento oscuro y estrecho, oculto a la vista durante más de 100 años. El aire que emana del hueco es aún más antiguo, más viciado. Dentro no hay joyas ni oro, no hay testamentos ni confesiones dramáticas. Solo hay un objeto, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero oscuro, sin título ni marca alguna en su lomo. A primera vista, es decepcionante, un simple registro de negocios. Pero Mateo siente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué ocultar con tanto esmero un simple libro de cuentas? Instintivamente, sabe que lo que tiene en sus manos no es un registro de la grandeza de su familia, sino la clave de su oscuridad. Con el libro sobre el escritorio de caoba, bajo un solitario rayo de luz que atraviesa la suciedad de una ventana, Mateo comienza a pasar las páginas con un cuidado casi quirúrgico. El papel cruje en protesta, frágil por la edad. Las primeras páginas confirman sus expectativas. Es un libro de contabilidad meticuloso. Columnas de nombres, fechas y cifras, anotadas con una caligrafía elegante y firme en tinta negra, pagos a jornaleros, costos de materiales, ganancias de la venta de tequila. Todo parece en orden, la imagen de una empresa próspera y bien administrada. Es la prueba que había venido a buscar. Pero entonces, su ojo entrenado, detecta la anomalía. Junto a ciertos nombres, casi imperceptibles, hay anotaciones adicionales, hechas con una tinta diferente, de un color rojo parduzco, como sangre seca. No son cifras. Son frases cortas, crípticas. Al principio las descarta como un sistema personal de contabilidad, pero a medida que avanza, un patrón inquietante comienza a emerger. Frases como enviado a la parcela silenciosa, cosecha finalizada o insumo defectuoso, aparecen junto a nombres que, a partir de esa fecha, desaparecen por completo de los registros de pago. El aire parece escaparse de sus pulmones. No entiende su significado exacto, pero un terror frío y primordial comienza a apoderarse de él. El libro que sostenía en sus manos no era un testamento del éxito de don Eladio. Era un registro metódico y escalofriante de algo mucho más siniestro. Un mapa de papel que conducía directamente al corazón de la leyenda que había venido a desmentir. El peso del libro de contabilidad sobre el escritorio de caoba parecía aumentar con cada hora que pasaba, como si absorbiera la gravedad misma de la habitación. Mateo Bernardi se encontraba prisionero de sus páginas, un cautivo voluntario en el mausoleo de su propio linaje. El sol de Jalisco, que afuera golpeaba la tierra con una furia implacable, apenas lograba penetrar el despacho, a través de finas lanzas de luz que atravesaban el polvo suspendido en el aire, iluminando el macabro ballet de partículas que danzaban sobre las columnas de nombres y cifras. Había perdido la noción del tiempo, inmerso en un diálogo silencioso con los muertos, un interrogatorio a través de un siglo de silencio. Cada nombre escrito en tinta negra era un hombre que había respirado el mismo aire que él, que había caminado por esos mismos campos, y cada anotación en tinta roja era un epitafio críptico, una sentencia final dictada con una frialdad que helaba los huesos. El orgullo familiar que lo había traído hasta aquí se había desintegrado, reemplazado por una obsesión febril, una necesidad visceral de descifrar el alfabeto de la crueldad de su antepasado.
Su mente, entrenada para encontrar patrones en el caos de la historia, trabajaba sin descanso, buscando una lógica en la locura. La caligrafía era la primera pista, una ventana a la psique de don Eladio. La tinta negra, utilizada para los registros financieros, fluía con una elegancia controlada, cada letra una demostración de orden y disciplina. Era la escritura de un hombre de negocios, de un constructor de imperios. Pero la tinta roja era diferente. Era más delgada, casi arañada sobre el papel, como si la pluma hubiera sido empuñada con una mano tensa, impaciente. Había una urgencia en esos trazos, una finalidad que contradecía la naturaleza metódica del resto del libro. Mateo se inclinaba sobre las páginas, su aliento empañando momentáneamente la superficie amarillenta, imaginando a su tatarabuelo en esa misma silla, bajo la luz de una lámpara de aceite, sumergiendo la pluma en el tintero rojo y, con un simple movimiento de muñeca, borrando a un nombre de la existencia. No era solo un registro, era un ritual, un acto de poder que se consumaba en el silencio de su despacho, lejos de cualquier testigo. La frase cosecha finalizada se repetía con una frecuencia alarmante. Al principio, Mateo intentó racionalizarla. Quizás se refería a la finalización de un contrato, al final de la temporada de cosecha del agave. Pero la lógica se desmoronaba al notar que los nombres asociados a esa frase desaparecían permanentemente de las nóminas. No eran recontratados la siguiente temporada. No aparecían en ninguna otra parte del registro. La cosecha, se dio cuenta con una náusea creciente, no se refería a las plantas. Se refería a los hombres. Era una metáfora agrícola aplicada a la vida humana. Una deshumanización tan profunda que convertía a las personas en un cultivo más, que se siembra, se utiliza, y una vez agotado, se desecha. La palabra insumo defectuoso era aún más explícita, más brutal en su honestidad industrial. Un jornalero, que se enfermaba, que sufría un accidente, que ya no podía mantener el ritmo agotador del trabajo, no era un hombre necesitado de cuidados, sino una pieza rota en la gran maquinaria de la promesa, una pieza que debía ser eliminada para no afectar la eficiencia de la producción. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se filtraban por la ventana sucia, pintando el despacho con una luz lúgubre y melancólica. Mateo sabía que no podía encontrar más respuestas entre esos muros. El libro era un mapa, pero un mapa incompleto. Las anotaciones eran las coordenadas de un crimen, pero necesitaba un contexto, una prueba externa, que confirmara sus terribles sospechas. El siguiente paso era claro. Si esos hombres habían sido borrados del libro de contabilidad de don Eladio, debían existir en algún otro registro. Un pueblo, por pequeño que fuera, tiene una memoria oficial, una memoria guardada no en cuero y tinta, sino en los libros sacramentales de su iglesia, bautismos, matrimonios, defunciones. La vida y la muerte de cada alma quedaba registrada bajo la mirada de Dios, un testigo mucho más difícil de engañar que un libro de cuentas escondido. La idea lo impulsó a ponerse de pie, sus músculos entumecidos por las horas de inmovilidad. Debía ir al pueblo, buscar en los archivos parroquiales, darles a esos nombres un rostro, una historia, una prueba de que habían existido antes de ser convertidos en una críptica nota al margen. La mañana siguiente, al abandonar la hacienda, sintió por primera vez el peso de las miradas de los pocos habitantes de las rancherías cercanas. Siempre lo habían visto como una curiosidad, el descendiente del patrón, que volvía a reclamar su historia, pero ahora en sus ojos, creyó ver algo más. Una cautela ancestral, un conocimiento silencioso. Eran los nietos y bisnietos de los hombres que habían sobrevivido a la promesa, y en su silencio había una acusación, una memoria colectiva del miedo que su apellido había inspirado. El viaje al pueblo, un trayecto de pocos kilómetros a través de caminos de tierra roja que serpenteaban entre campos de agave azul, se sintió como una peregrinación. El paisaje, que antes le había parecido majestuoso y lleno de promesas, ahora se revelaba como un cementerio. Cada planta de agave, con sus hojas afiladas apuntando al cielo como lanzas, parecía una lápida sin nombre. La leyenda de las almas perdidas ya no era un cuento folclórico para su documental, era el eco de una verdad que la tierra misma se negaba a olvidar, un lamento transportado por el viento que ahora él, un Bernardi,
finalmente estaba aprendiendo a escuchar. La iglesia del pueblo era una construcción humilde pero sólida de adobe y piedra, con un campanario que se erigía como un centinela sobre la pequeña plaza. Su interior era fresco y oscuro, un refugio del calor abrasador del exterior. El aire olía a cera vieja, a flores marchitas y a la santidad del tiempo. Un anciano sacerdote, el padre Miguel, con una piel tan curtida y agrietada como los antiguos bancos de madera, lo recibió con una mirada que parecía contener la historia entera de aquel valle. Mateo se presentó, explicando su investigación en términos puramente académicos, un historiador buscando completar los registros demográficos de la región a finales del siglo XIX. No mencionó el libro de contabilidad ni el nombre de don Eladio, sintiendo instintivamente que la verdad era una llave que debía usarse con cuidado, para no cerrar puertas que apenas comenzaban a abrirse. El sacerdote, sin embargo, pareció entender más de lo que Mateo decía. Sus ojos, nublados por las cataratas pero agudos en su percepción, lo estudiaron en silencio por un largo momento. Finalmente, el padre Miguel asintió lentamente y lo condujo a una pequeña sacristía en la parte trasera de la iglesia. Allí, en un cuarto sin ventanas iluminado por una única bombilla que colgaba del techo, se encontraban los archivos parroquiales. Eran volúmenes enormes, encuadernados en piel de becerro, sus lomos agrietados y descoloridos por el paso de un siglo. El olor a papel antiguo y a moho era abrumador, el perfume de la memoria misma. El sacerdote lo dejó solo, no sin antes posar una mano sobre su hombro y susurrar una frase que resonó en el silencio del cuarto. Hay verdades que no traen paz, joven. Solo traen más preguntas. Con esas palabras flotando en el aire, Mateo se enfrentó a los estantes. Se sentía como un arqueólogo a punto de abrir una tumba, sabiendo que lo que encontraría dentro cambiaría para siempre su comprensión del pasado. Sacó la lista de nombres que había transcrito del libro de don Eladio, una lista que ahora parecía un manifiesto de los desaparecidos. El proceso fue metódico, agotador y profundamente perturbador. Comenzó con el primer nombre de la lista, un hombre llamado Evaristo Ledesma, cuya cosecha finalizada estaba fechada en el otoño de 1882. Con un cuidado extremo, Mateo buscó en los registros de bautismo de las décadas de 1850 y 1860. Las páginas crujían bajo sus dedos, tan frágiles que parecían a punto de convertirse en polvo. Y entonces lo encontró. Evaristo Ledesma, bautizado el 4 de noviembre de 1859, hijo de campesinos locales, la tinta, aunque desvaída, era una prueba irrefutable. El hombre había existido. Tenía padres, un lugar en el mundo, un alma que había sido encomendada a Dios en esa misma iglesia. Un escalofrío recorrió a Mateo, una mezcla de triunfo y pavor. Era la primera pieza del rompecabezas que encajaba fuera de los confines malditos de la hacienda. Evaristo Ledesma no era un fantasma, no era una cifra en un libro de cuentas, era real. El siguiente paso fue el crucial. Con el corazón latiéndole en el pecho, Mateo se dirigió a los volúmenes que contenían los registros de defunción. Buscó el nombre de Evaristo Ledesma a partir de la fecha de la anotación en tinta roja, en 1882, y continuó buscando en los años siguientes. Pasó página tras página, recorriendo con el dedo las listas de nombres de aquellos que habían muerto por fiebres, por accidentes en el campo, por la vejez. Pero el nombre de Evaristo no estaba allí. No había registro de su muerte, ni de su entierro en el camposanto de la iglesia. Buscó en los libros de matrimonio, pensando que quizás había formado una familia, pero tampoco encontró nada. Como si, después de 1882, Evaristo Ledesma simplemente hubiera dejado de existir, borrado no solo de la nómina de la promesa, sino de la memoria oficial de la humanidad. El silencio en los registros de la iglesia era más elocuente que cualquier confesión escrita. Repitió el proceso con el siguiente nombre de la lista. Con el siguiente. Y con el que le seguía. El patrón se repetía con una consistencia matemática y aterradora. Para cada uno de los hombres marcados en rojo en el libro de don Eladio, encontraba un acta de bautismo, una prueba de su nacimiento y su entrada en la comunidad. Pero para ninguno de ellos existía un acta de defunción, ni de matrimonio, ni ningún otro registro que indicara lo que había sido de sus vidas.
Eran hombres que habían nacido pero que oficialmente nunca habían muerto. Se habían desvanecido en un limbo administrativo, su existencia truncada en el preciso momento en que su utilidad para don Eladio había llegado a su fin. El cuarto de los archivos, que al principio le había parecido un santuario de la historia, se transformó en una catacumba de papel, cada volumen un cenotafio para docenas de almas perdidas. El sol se puso y volvió a salir. Mateo pasó días enteros encerrado en aquel cuarto sin ventanas, rodeado por los fantasmas de los hombres que investigaba. El polvo se le metía en los pulmones, la tinta de los viejos libros le manchaba los dedos. Apenas comía, apenas dormía, impulsado por una furia fría y una determinación que no sabía que poseía. La imagen idealizada de su tatarabuelo, el pionero, el hombre de visión, se había hecho añicos, reemplazada por la imagen de un monstruo de una eficiencia escalofriante, un depredador que no solo mataba, sino que borraba a sus víctimas de la historia. Se dio cuenta de que el verdadero genio de la crueldad de don Eladio no residía en los asesinatos en sí, sino en la meticulosidad con la que había diseñado su desaparición, creando un sistema en el que los hombres simplemente dejaban de existir, sin violencia visible, sin cuerpos que encontrar, sin tumbas que visitar. La magnitud de la operación era lo que más lo abrumaba. No se trataba de uno o dos casos aislados, de un capataz brutal que se había excedido en su autoridad. La lista de nombres que había confirmado como desaparecidos superaba los 50, y su investigación apenas abarcaba un periodo de 10 años del largo reinado de don Eladio en la Promesa. Esto no era un crimen pasional. Era una política empresarial, una estrategia de gestión de recursos humanos llevada a su conclusión más lógica y monstruosa. El terror que debían sentir los jornaleros de la hacienda debió de ser inimaginable. Un miedo constante y silencioso a cometer un error, a enfermar, a volverse defectuosos, sabiendo que el castigo no era el despido, sino la aniquilación total, el ser borrado del libro de la vida. En su mente las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una claridad espantosa. La leyenda de las almas perdidas del agave no era una metáfora. Era un testimonio, una historia oral, transmitida de generación en generación, porque no existía una historia escrita. Era la única forma que la comunidad había encontrado para recordar a los desaparecidos, para dar voz a un horror que no tenía nombre ni explicación oficial. Los susurros en los campos de agave no eran fantasmas. Eran la memoria persistente de un genocidio a pequeña escala, un secreto a voces que todos conocían pero nadie podía probar. Hasta ahora, él, el último de los Bernardi, el hombre que había venido a limpiar el nombre de su familia, se había convertido sin quererlo en el fiscal de su propio tatarabuelo, armado con la misma evidencia que el asesino había creado. Una frase del libro de contabilidad resonaba en su cabeza con una insistencia particular. Enviado a la parcela silenciosa. A diferencia de cosecha finalizada o insumo defectuoso, esta no era una metáfora. Sonaba a un lugar, a un destino físico. Si los hombres no estaban en el cementerio del pueblo, si sus cuerpos no habían sido reclamados, entonces debían estar en alguna parte. Y don Eladio, en su arrogancia y su obsesión por el registro, le había dejado una pista. La parcela silenciosa, el nombre mismo era un sudario. No era un campo de cultivo, no era un área de pastoreo. Era un lugar del que nadie regresaba. Un lugar donde el silencio era absoluto y eterno. La investigación en los archivos parroquiales había llegado a su fin. Había probado que los hombres habían existido y que habían desaparecido. Ahora, debía encontrar el lugar donde habían terminado. Con una sensación de finalidad, Mateo cerró el último de los pesados volúmenes. El polvo que se levantó pareció formar una nube de despedida. Devolvió los libros a sus estantes, sintiendo el peso de la historia que contenían en sus propias manos. Cuando salió de la sacristía, la luz del atardecer que entraba por los vitrales de la iglesia lo cegeó con acento agudo momentáneamente. El padre Miguel estaba allí, esperándolo como si supiera que había terminado. No le preguntó qué había encontrado. Simplemente lo miró con una profunda compasión. Como un médico que observa a alguien que acaba de recibir un diagnóstico fatal. Mateo asintió levemente, un gesto de reconocimiento, de gratitud por el acceso a la verdad. Sabía que su siguiente parada,
no sería un archivo de la iglesia, sino un archivo del gobierno. Necesitaba un mapa oficial de la hacienda La Promesa de finales del siglo XIX. Necesitaba encontrar la ubicación exacta de esa parcela sin nombre, esa tierra condenada por el silencio. El archivo municipal era un edificio gubernamental austero, desprovisto de la atmósfera espiritual de la iglesia. Aquí, la historia no se medía en almas, sino en hectáreas, en escrituras y en impuestos. Era el mundo de don Eladio, un mundo de contratos y propiedad, de líneas trazadas en un mapa que separaban lo suyo de lo de los demás. Después de una breve explicación burocrática, un joven empleado, ajeno al drama que se desarrollaba, le trajo una carpeta de cartón atada con una cinta descolorida. Contenía los planos y registros de propiedad de la hacienda desde su fundación. El corazón de Mateo latía con una mezcla de anticipación y terror. Desató la cinta y con manos que temblaban ligeramente, desenrolló el primer mapa, un detallado levantamiento topográfico de las tierras de la Promesa, fechado en 1885. Sus ojos recorrieron el papel amarillento, siguiendo los contornos de los campos de agave, la ubicación de la casa principal, la destilería, los establos. Era un microcosmos del imperio de su tatarabuelo, dibujado con una precisión exquisita. Buscó en las áreas periféricas de la propiedad, en las zonas menos productivas, en las cañadas y colinas que no servían para el cultivo. Y entonces, lo vio. En la esquina más remota del mapa, colindando con una cañada profunda y de difícil acceso, había una porción de tierra delineada y marcada, con una caligrafía que reconoció al instante. Era la misma escritura elegante y controlada de la tinta negra del libro de contabilidad, y la etiqueta decía, con una claridad escalofriante, parcela silenciosa. La sangre se le heló en las venas. Era real, el lugar existía. Y justo en el centro de esa parcela, había un pequeño símbolo, dibujado con cuidado, casi imperceptible. No era un edificio ni un punto de referencia natural. Era una pequeña cruz. Una cruz que no marcaba un lugar sagrado, sino el punto exacto donde terminaban todas las promesas y comenzaba el silencio eterno. El mapa, extendido sobre el escritorio de caoba, era más que un simple trozo de papel. Se había convertido en una reliquia profana, un pergamino que no guiaba a un tesoro, sino a una fosa común. Mateo lo contemplaba bajo la luz moribunda del atardecer, y las líneas de tinta que delimitaban la parcela silenciosa parecían latir con una vida oscura y propia. La pequeña cruz dibujada en su centro ya no era un símbolo, sino una herida abierta en la geografía de su linaje. El aire del despacho, antes solo viciado y antiguo, ahora se sentía cargado de una expectativa eléctrica, como la quietud que precede a una tormenta violenta. Cada objeto en la habitación, desde los libros encuadernados en cuero hasta el retrato de don Eladio, parecía haber cambiado de naturaleza. Ya no eran vestigios de un pasado glorioso, sino accesorios en la escena de un crimen de proporciones inimaginables. La búsqueda de Mateo había trascendido la curiosidad académica. Se había transformado en una obligación moral, un descenso necesario a las catacumbas de su propia sangre para exhumar una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que el siguiente paso lo alejaría para siempre de la cómoda narrativa familiar que había defendido toda su vida. Debía seguir el mapa, debía caminar sobre la misma tierra que aquellos hombres condenados, debía llegar al lugar donde el silencio se había hecho eterno. El viaje hacia la parcela silenciosa fue una travesía a través de un paisaje que moría lentamente. A medida que se alejaba de la casa principal y de los campos de agave que aún conservaban una sombra de su antigua vitalidad, la tierra se volvía hostil y estéril. El agave azul y robusto daba paso a matorrales retorcidos y espinosos, a una vegetación que parecía luchar por cada gota de vida contra un suelo envenenado. El camino, apenas una sugerencia borrada por el tiempo, ascendía por una ladera rocosa, y el aire se enrarecía, volviéndose más pesado, más difícil de respirar. Mateo sentía como si estuviera cruzando una frontera invisible, un umbral hacia un dominio, donde las leyes de la naturaleza y de la humanidad habían sido suspendidas hacía mucho tiempo. El sol golpeaba sin piedad,
pero el calor no traía consigo la sensación de vida, sino de una desecación absoluta. El silencio aquí era diferente al de la hacienda. No era un silencio de abandono, sino un silencio activo, una presencia que presionaba contra los tímpanos, como si la tierra misma contuviera la respiración, temerosa de exhalar los secretos que guardaba en su interior. Cada crujido de sus botas sobre la grava sonaba como una profanación, una intrusión en un santuario de la desolación. Finalmente, llegó. La parcela silenciosa era un claro antinatural en la cima de una colina yerma. Un espacio donde ni siquiera la maleza más tenaz parecía querer crecer. Era una cicatriz en la piel del mundo, un círculo de tierra desnuda y apisonada rodeado por árboles esqueléticos cuyas ramas se retorcían hacia el cielo como los dedos de un ahogado. En el centro exacto, tal como indicaba el mapa, se encontraba el pozo. No era una construcción imponente, sino una simple boca de piedra, un brocal bajo y circular, que apenas se elevaba a 1 metro del suelo. Estaba cubierto por una losa de piedra maciza, de un color grisáceo y manchada por líquenes que parecían mapas de enfermedades antiguas. Alrededor de la losa, gruesas cadenas de hierro, oxidadas hasta adquirir el color de la sangre seca, la mantenían sellada. El óxido había fusionado algunos de los eslabones, creando una cerradura forjada por un siglo de abandono y lluvia. Mateo se acercó con una reverencia temerosa, sintiendo una emanación de frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Aquello no era un pozo para sacar agua. Era una tumba sellada, una bóveda diseñada no para proteger lo que había dentro, sino para impedir que su verdad escapara jamás. Comprendió de inmediato que no podría mover aquella losa solo. La tarea requería una fuerza bruta que él no poseía, y una profanación que por un momento dudó en cometer. Regresó al pueblo, no como el historiador seguro de sí mismo, sino como un hombre con el peso de un cementerio sobre sus hombros. En la cantina, un lugar donde los hombres hablaban poco y observaban mucho, encontró a 2 jornaleros de brazos fuertes y rostros curtidos por el sol. No les explicó la verdad. Les habló de un viejo pozo de la hacienda que necesitaba abrir para su investigación, un estudio sobre las antiguas técnicas de irrigación. Les ofreció una suma de dinero que superaba con creces el jornal de una semana. Los hombres intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que contenía generaciones de desconfianza hacia los patrones y sus extraños caprichos. Pero el dinero era el dinero. Asintieron sin hacer preguntas, y al día siguiente, lo siguieron con palancas y martillos por el camino hacia la parcela silenciosa. Durante todo el trayecto, no pronunciaron una sola palabra. Como si un instinto ancestral les advirtiera que se dirigían a un lugar donde las palabras sobraban y solo importaba el silencio. El trabajo fue brutal y ensordecedor. El sonido metálico de los martillos golpeando los eslabones oxidados de la cadena resonaba en la quietud de la colina, una percusión violenta que parecía despertar a los fantasmas dormidos. Cada golpe era un esfuerzo titánico, cada eslabón que se rompía era una pequeña victoria contra el tiempo y el secreto de don Eladio. Finalmente las cadenas cedieron, cayendo al suelo con un estruendo que hizo que los pájaros de los árboles lejanos levantaran el vuelo en una bandada asustada. Ahora solo quedaba la losa de piedra. Usando las palancas como si fueran los huesos de gigantes, los 3 hombres hicieron fuerza al unísono, sus músculos tensos, sus alientos contenidos. La piedra se resistió al principio, aferrada a su posición por el peso de un siglo. Luego, con un gemido agudo y prolongado, como el de una bestia moribunda, la losa comenzó a deslizarse, raspando contra el brocal del pozo. 1 centímetro, luego otro, y entonces, se abrió la primera brecha. De la oscuridad del pozo emanó un aliento fétido, un miasma de tierra húmeda, de podredumbre milenaria y algo más, un olor dulzón y nauseabundo, el olor inconfundible de la muerte largamente contenida. Los jornaleros retrocedieron instintivamente, tapándose la nariz y la boca, sus ojos llenos de un pavor repentino. Con la losa finalmente retirada a un lado, la boca del pozo quedó expuesta, un círculo de oscuridad perfecta que parecía absorber la luz del día. Mateo, superando la náusea que le subía por la garganta, se asomó al borde, encendiendo una potente linterna que cortó la negrura como un escalpelo. La luz descendió por las paredes de piedra húmeda y resbaladiza, iluminando telarañas que parecían sudarios y raíces que se aferraban a las grietas como dedos esqueléticos.
Y entonces, el haz de luz llegó al fondo. Lo que vio lo dejó sin aliento, vaciando sus pulmones en un silbido ahogado. No era agua lo que había abajo, era un osario. Un caos de huesos humanos blanquecinos y amarillentos, amontonados sin orden ni ceremonia. Cráneos con las cuencas vacías que parecían devolverle la mirada, costillas rotas, fémures y tibias entrelazados en un abrazo macabro. Entre los restos humanos, la luz se reflejaba en los filos oxidados de machetes, en las cabezas de azadones rotos, en hebillas de cinturones y jirones de tela endurecida, que alguna vez fueron las ropas de trabajo de aquellos hombres. No era un entierro, era un vertedero, la prueba definitiva de que para don Eladio Bernardi, sus trabajadores no eran más que herramientas que, una vez rotas, se desechaban junto con la basura. Mateo se apartó del borde del pozo, tropezando hacia atrás, y cayó de rodillas sobre la tierra estéril. El mundo se balanceaba a su alrededor. El cielo azul y brillante parecía una burla cruel. El orgullo familiar, la defensa académica, todo se había derrumbado en ese instante, reducido a cenizas por la visión de aquel pozo del infierno. Los nombres del libro de contabilidad ya no eran entradas en un registro, eran esos huesos, esos cráneos, esas vidas anónimas arrojadas a la oscuridad. Los dos jornaleros, al ver la expresión de su rostro y comprender la naturaleza del hallazgo sin necesidad de mirar, dejaron caer sus herramientas y se alejaron en silencio, haciendo la señal de la cruz. No querían el dinero. No querían ser parte de aquello. Dejaron a Mateo solo, de rodillas, frente al mausoleo de su propia estirpe, un hombre enfrentado a la verdad desnuda y putrefacta de su apellido. El historiador había muerto en ese momento, y en su lugar había nacido un testigo, el portador de una historia que exigía ser contada. De vuelta en el despacho, el silencio ya no era un peso, sino un coro de acusaciones mudas. El descubrimiento del pozo había sido el clímax emocional, pero la mente de Mateo, ahora impulsada por una furia fría, exigía una explicación, un motivo que fuera más allá de la simple crueldad. Recordó el compartimento secreto. La sensación de que aún no había revelado todos sus secretos. Regresó a la librería, palpando de nuevo la madera, y esta vez sus dedos encontraron un segundo mecanismo, un pequeño resorte oculto bajo una moldura. Con un clic casi inaudible, un cajón delgado y poco profundo se deslizó desde la base de la estantería. Dentro, envuelto en una tela de seda que alguna vez fue elegante, había un fajo de cartas atadas con una cinta de color vino. La caligrafía de los sobres era diferente, una más elegante y firme, la de don Eladio, y la otra, una escritura nerviosa y casi ilegible. Era la correspondencia entre su tatarabuelo y un tal doctor Fausto Alarcón, de Guadalajara, un nombre que a Mateo le sonaba vagamente de sus investigaciones, como un médico cuya licencia había sido revocada por prácticas poco ortodoxas. Con manos temblorosas, desató la cinta y comenzó a leer. Las cartas no hablaban de enfermedades comunes ni de la salud de la familia Bernardi. Hablaban de negocios, pero de una manera escalofriante. El doctor Alarcón escribía sobre nuevos compuestos químicos, sobre procesos de destilación experimentales que prometían aumentar la pureza y la potencia del tequila, pero advertía de su alta volatilidad y de los riesgos desconocidos para quienes los manejaran. Don Eladio en sus respuestas mostraba una impaciencia casi febril, desestimando las advertencias del doctor con una arrogancia escalofriante. En una carta fechada en la primavera de 1888, escribía: «La fragilidad de la mano de obra local es un costo operativo que debemos estar dispuestos a asumir en la búsqueda del progreso. No podemos permitir que la debilidad de la carne obstaculice la perfección del producto». La frase golpeó a Mateo con la fuerza de un puñetazo. No estaba hablando de sus trabajadores como seres humanos. Estaba hablando de ellos como si fueran parte de una fórmula química, un componente prescindible en sus peligrosos experimentos. Fue entonces cuando la revelación final, la verdad de doble fondo, cayó sobre él con un peso aplastante. Se abalanzó sobre el libro de contabilidad, que aún yacía abierto sobre el escritorio, y buscó la página correspondiente a la primavera de 1888. Allí estaban. Una docena de nombres, uno tras otro, marcados con la tinta roja y la anotación insumo defectuoso.
Las fechas de las desapariciones coincidían perfectamente con las semanas posteriores a la carta de don Eladio sobre el nuevo experimento. El horror de la situación se desplegó en su mente con una claridad nauseabunda. Su tatarabuelo no solo mataba a los trabajadores enfermos o rebeldes, los estaba utilizando activamente como conejillos de indias. Los picos de desapariciones en el libro de contabilidad no eran aleatorios, se alineaban con sus experimentos en la destilería. Cuando un nuevo proceso salía mal, cuando una mezcla química resultaba ser tóxica, cuando una nueva caldera explotaba por la presión, los hombres que sufrían los accidentes no eran tratados como víctimas, eran la prueba del fracaso, evidencia que debía ser eliminada. La imagen completa era de una monstruosidad que superaba todo lo que había imaginado. Don Eladio Bernardi, el gran pionero, el visionario de la industria tequilera, había construido su imperio no solo sobre el sudor de sus trabajadores, sino literalmente sobre sus cadáveres. Su búsqueda de un tequila perfecto era una obsesión sociopática que no se detenía ante nada. Los hombres que entraban a trabajar en la destilería en esos periodos de experimentación no eran jornaleros, eran sujetos de prueba no voluntarios en un laboratorio sin ética ni ley. Y cuando el experimento fallaba, cuando sus cuerpos quedaban destrozados por explosiones o envenenados por vapores químicos, eran clasificados con la frialdad de un contable como un insumo que no había cumplido con los estándares de calidad. La parcela silenciosa y su pozo no eran solo un cementerio clandestino, eran el contenedor de residuos biológicos de su macabra línea de producción. El crimen no era solo asesinato, era la deshumanización llevada a su conclusión más lógica y aterradora. La transformación de seres humanos en variables prescindibles de una ecuación de ambición y locura. ¿Cuál parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Mateo se reclinó en la silla de su tatarabuelo, el cuero agrietado crujiendo bajo su peso. Se sentía profanado, contaminado por el conocimiento que ahora poseía. El aire del despacho parecía denso con los vapores de los químicos, con los gritos silenciosos de los hombres que murieron en la destilería. Miró los tres elementos que tenía ante él: el libro de contabilidad, el mapa y las cartas. Eran la anatomía completa de un genocidio a pequeña escala. El libro era la lista de las víctimas. El mapa era la ubicación de la tumba. Y las cartas eran la confesión, el motivo frío y calculador detrás de la atrocidad. Tenía todas las piezas. La investigación había terminado. Ya no había más secretos que desenterrar, no había más pistas que seguir. Solo quedaba la abrumadora tarea de ensamblar el rompecabezas y mostrar al mundo el verdadero rostro del hombre que se escondía detrás del retrato que lo observaba desde la pared. El monstruo que había fundado su fortuna sobre un pozo lleno de huesos. La cámara de su documental, que había traído con la ingenua intención de celebrar un legado, ahora yacía en un rincón de la habitación, cubierta por una fina capa de polvo. Su propósito había cambiado radicalmente. Ya no era una herramienta para glorificar, sino un arma para exponer. Sería el vehículo a través del cual las almas perdidas del agave finalmente contarían su historia. La leyenda local, que él había desestimado como simple folclore, se había revelado como una verdad literal y devastadora. Los susurros que la gente oía en los campos de agave no eran producto de la superstición, eran el eco de un dolor tan profundo que se había impregnado en la tierra misma, una memoria del terror que se negaba a ser silenciada. Él, Mateo Bernardi, el último de su nombre, se había convertido en el improbable médium de esas voces, el cronista elegido por el destino para narrar un capítulo de la historia que su propia familia había intentado borrar con tierra, piedra y un siglo de silencio. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando las pesadas cortinas de terciopelo. La luz de la luna llena bañaba los campos de agave, con un resplandor plateado y fantasmal. La belleza de la escena era una contradicción insoportable con el horror que ahora sabía que yacía bajo esa misma tierra. Por primera vez, no vio un paisaje de prosperidad, sino un campo de batalla, un cementerio sin cruces. Sintió el peso de cada nombre en el libro, de cada hueso en el pozo. La verdad que había buscado con tanto ahínco no le había traído la liberación de la claridad académica, sino la pesada carga de la culpa heredada.
El nombre Bernardi ya no significaba progreso ni visión. Ahora era sinónimo de una crueldad metódica y sin alma, y era su deber, su maldición, asegurarse de que nadie más volviera a pronunciar ese nombre sin conocer la historia completa. La historia escrita con tinta negra, tinta roja y la sangre de los inocentes. El escenario para el confrontamiento final con la verdad estaba montado. Solo faltaba encender las luces y dejar que los fantasmas hablaran. La verdad, una vez desenterrada, exige ser vista en toda su espantosa claridad. La reconstrucción de los hechos, basada en la fría lógica del libro de contabilidad, la geografía del mapa y la confesión implícita en las cartas, nos transporta a una noche cualquiera en la destilería de la Promesa, alrededor del año 1890. El aire es espeso, una mezcla casi irrespirable del vapor dulzón del agave cociéndose, y el hedor acre de los químicos experimentales que don Eladio importaba de Europa. El siseo de las tuberías de cobre y el retumbar de las calderas crean una sinfonía industrial infernal, un ruido constante que ahoga las conversaciones y obliga a los hombres a comunicarse con gritos y señas. Bajo la luz amarillenta y parpadeante de las lámparas de gas, los rostros de los jornaleros están cubiertos de sudor y hollín, sus cuerpos moviéndose con una fatiga que va más allá del simple cansancio físico. Es un agotamiento del alma. Entre ellos se encuentra un hombre cuyo nombre, horas más tarde, será reducido a una nota al margen en tinta roja. No sabemos si tenía hijos, si su esposa lo esperaba en una humilde choza de adobe, si soñaba con ahorrar lo suficiente para comprar su propia parcela de tierra. Solo sabemos que esa noche, su cuerpo, considerado por don Eladio como un insumo más, estaba a punto de ser declarado defectuoso. La tensión en la destilería es palpable. Un miedo no expresado que se adhiere a las paredes húmedas. Todos saben que están manejando compuestos inestables, que las nuevas máquinas son impredecibles, pero el miedo al patrón es infinitamente mayor que el miedo a la muerte. El incidente cuando ocurre no es una explosión dramática sino algo mucho más siniestro y silencioso. Un borboteo anómalo en una de las cubas de fermentación, un vapor verdoso que se escapa de una junta mal sellada, un grito ahogado que es casi inmediatamente devorado por el estruendo de la maquinaria. El hombre cae, su cuerpo convulsionando, sus pulmones quemados por el veneno que acaba de inhalar. El pánico se extiende entre sus compañeros, pero es un pánico paralizado, congelado por la presencia que los observa desde una pasarela de hierro en lo alto. Es don Eladio Bernardi. No ha bajado a ayudar, no ha gritado pidiendo un médico. Está de pie, inmóvil, su alta silueta recortada contra la luz de una lámpara, y sus ojos no reflejan horror ni compasión, sino una fría curiosidad analítica. Está observando los efectos del compuesto en el cuerpo humano, tomando notas mentales para su próxima carta al doctor Alarcón. Para él, esto no es una tragedia humana, es un resultado experimental fallido. Después de un largo momento que se siente como una eternidad, hace un gesto con la mano a sus capataces. Un movimiento sutil y desdeñoso. La orden no necesita ser pronunciada en voz alta. Todos la entienden. Límpienlo, desháganse del componente fallido y asegúrense de que la producción no se detenga. La vida de un hombre vale menos que una hora de trabajo perdida. El monstruo no se esconde detrás de una máscara. Se muestra a plena luz, protegido por el poder y la indiferencia. Mientras la maquinaria de la Promesa sigue rugiendo, ajena a la pequeña tragedia que acaba de consumir, dos capataces de rostro impasible levantan el cuerpo inerte del jornalero. Lo arrastran fuera de la destilería, lejos de las luces, hacia la oscuridad de la noche. El viaje hacia la parcela silenciosa es un ritual sombrío y silencioso. Bajo un cielo indiferente y salpicado de estrellas, el único sonido es el de sus botas aplastando la tierra seca y el arrastrar del cuerpo, que deja un surco en el polvo como una firma macabra. La luna ilumina los campos de agave, cuyas hojas plateadas parecen cuchillos apuntando a los cielos en una acusación muda. Mientras tanto, en el despacho de la casa principal, don Eladio se ha sentado en su imponente silla de cuero. No hay rastro de agitación en su comportamiento. Con una calma metódica, abre el libro de contabilidad en la página correcta. Descorcha el pequeño tintero que contiene la tinta de color pardo rojizo. Sumerge la punta de la pluma, y el único sonido en la habitación es el rasguño del acero sobre el papel.
junto al nombre del hombre que en ese preciso instante está siendo arrojado a la oscuridad del pozo, escribe con su caligrafía elegante y controlada las palabras que sellan su destino y borran su existencia del mundo de los vivos. Insumo defectuoso. Cierra el libro, lo guarda en su compartimento secreto, y se sirve una copa de su propio tequila, quizás reflexionando no sobre la vida perdida, sino sobre la necesidad de ajustar la fórmula para el próximo experimento. Los hallazgos de Mateo Bernardi cayeron sobre la historia de Jalisco como una losa de granito, rompiendo el silencio de más de un siglo. La publicación de su investigación, apoyada por las pruebas irrefutables del libro, el mapa, las cartas y los restos humanos, desató una tormenta mediática y académica. El nombre Bernardi, antes sinónimo de progreso y riqueza en la región, se convirtió de la noche a la mañana en un emblema de la más profunda depravación humana. Los periódicos nacionales e internacionales se hicieron eco de la historia, titulando con frases como «El carnicero del tequila» o «La hacienda de los huesos». Los historiadores se vieron obligados a reexaminar la era del porfiriato, no como un tiempo de modernización incuestionable, sino como un periodo en el que el progreso a menudo se construía sobre la explotación y aniquilación de los más vulnerables. Para Mateo la reacción pública fue una experiencia extraña y aislante. Se había convertido en el fiscal, juez y verdugo del legado de su propia familia. Aunque recibió elogios por su valentía y rigor investigativo, cada palabra de reconocimiento se sentía como una nueva palada de tierra sobre la tumba de su identidad. Resolvió el enigma, pero en el proceso, se convirtió en el portador de una mancha que nunca podría lavar, el último heredero de una fortuna cimentada en un pozo lleno de fantasmas. Para los descendientes de los jornaleros que vivían en las rancherías cercanas, la noticia no fue una revelación, sino una confirmación. La leyenda susurrada por sus abuelas, la historia de las almas perdidas del agave, ya no era folclore, era historia documentada, una verdad finalmente reconocida. El miedo ancestral que sentían hacia la hacienda se transformó en un duelo colectivo, una tristeza profunda por las generaciones de hombres cuyas muertes habían sido negadas y olvidadas. Semanas después del descubrimiento, se organizó una ceremonia en la parcela silenciosa. Cientos de personas ascendieron la colina, no con miedo, sino con una solemnidad reverente. Un sacerdote local, con la voz quebrada por la emoción, celebró una misa junto a la boca del pozo, que ahora estaba rodeado de flores y veladoras. Leyó en voz alta cada uno de los nombres que Mateo había logrado identificar en el libro de contabilidad, y con cada nombre, un sollozo se elevaba entre la multitud. Por primera vez en más de 100 años, esos hombres no eran fantasmas, no eran insumos, no eran susurros en el viento, eran Evaristo, eran Joaquín, eran Miguel, eran hombres, con almas, a quienes finalmente se les estaba dando el entierro que se les había robado. La parcela silenciosa dejó de ser un lugar maldito para convertirse en un camposanto, un memorial a cielo abierto. La hacienda La Promesa permanece hoy como un esqueleto de adobe y piedra, un monumento silencioso a la brutalidad que se esconde detrás de las grandes fortunas. El gobierno la declaró sitio de memoria histórica, protegiéndola del avance del tiempo y del olvido. Ya nadie intenta restaurar su grandeza, en cambio sus ruinas sirven como una advertencia perpetua. Mateo Bernardi nunca terminó su documental original. En su lugar, produjo una obra sombría y confesional, no una celebración, sino una exposición de los crímenes de su linaje, donando todas las ganancias a la comunidad local. Se alejó de la historia, dedicando su vida a asegurar que las víctimas de su tatarabuelo tuvieran un nombre y un lugar de descanso digno. La historia de Don Eladio y las almas perdidas del agave se ha convertido en una parte indeleble del tejido de Jalisco, un cuento con moraleja sobre cómo la ambición sin límites conduce inevitablemente a la inhumanidad. Y mientras el viento sigue soplando a través de los campos, la pregunta que flota sobre la tierra roja, tan persistente como el aroma del agave, es si una fortuna nacida de la aniquilación puede ser alguna vez lavada, o si la sangre, una vez derramada sobre la tierra, la envenena para siempre, dejando una herencia que no es de riqueza, sino de una profunda e inextinguible tristeza.
Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.